Vale. Ahora sí, pues bueno, yo vi una entrevista que le hicieron a este hombre. Bueno, le han hecho varias entrevistas a la vez o con muy poco tiempo de diferencia en varios canales de YouTube muy famosos, no justo a Dufo, porque Dufo es un neurocirujano francés más mayor y tal, pero sí a un neurocirujano español, canario, que es pionero porque interviene tumores hasta hace un tiempo inoperables con el paciente despierto. O sea, con el paciente despierto le hace una serie de pruebas, estimulando y tal, y luego ya le reseca el tumor anestesiado. Y el tema es que, bueno, las entrevistas, luego las pasaré, los enlaces son interesantísimas, aparte de que el tío es un cerebro, una pasada las cosas que dicen y el nivel actual a través de este tipo de cirugía, este Dufo, que es el francés que forma al resto, que es el verdadero pionero de esta técnica y también de la teoría que hay detrás de la técnica. Pues es una pasada, no sé, y a mí me pareció que este tema, aunque es cirugía, como que podía ser muy interesante también para poder pensar nosotros nuestros temas de salud mental, ¿no? Y de evolución. Así que, bueno, he armado un poco la presentación en base a un libro que yo me he leído de él, que es el único libro que él tiene publicado, este francés, que se llama El error de Broca. Y luego, pues, le he ido añadiendo inquietudes mías y buceando un poco en estos temas, dándole un poco más de profundidad. A mi manera, claro. Entonces, empezamos, bueno, planteando esto, que es una pregunta un poco tonta, ¿no? Porque en principio sabemos lo que es un cerebro, o por lo menos tenemos uno, pero bueno, ¿qué es un cerebro? Pues es un sistema nervioso centralizado, ¿no? Es una estructura emergente que evoluciona para coordinar e integrar la información sensorial y controlar también las respuestas del organismo para optimizar la supervivencia y la reproducción. Podemos decir muchas cosas de qué es un cerebro o qué cosas hace un cerebro, qué funciones tiene, pero bueno, yo aquí he puesto estas 4. Por un lado es un sistema de regulación energética, es decir, tiene que ver con el metabolismo. Por otro lado es un procesador de información, que esto sí lo sabemos fácilmente. Un facilitador de la flexibilidad conductual y un centro de relación con el entorno, ¿no? Pasando rápidamente sobre esto, pues esta primera parte quizás es la más interesante porque esto de que es un sistema de regulación energética, que también tiene toda la lógica, pero detrás de esto está esto lo ha teorizado mucho Peter Sterling, que es un psiquiatra neurocientífico que se ha hecho muy famoso por su libro que pongo aquí abajo, What is Health? Y él habla de cómo el cerebro es una máquina de supervivencia que predice necesidades energéticas y entonces en lugar de quedarse bueno, en ese estado ideal que es la homeostasis, está casi siempre navegando en estados de alostasis. Y por momentos, al menos en la vida moderna o en momentos muy difíciles que haya atravesado la especie humana, pues lo que se producen son sobrecargas alostáticas porque el medio exige demasiado y demasiado continuo y termina por enfermar el organismo porque ya el presupuesto energético no da, ¿no? Bueno, un procesador de información también, como un ordenador, ¿no? Y facilitador de la conducta flexible, y aquí es donde la neuroplasticidad entra en juego, y un centro de relación con el entorno. Esta presentación vaya a ver que surgen como redundancia, pero bueno, yo creo que está bien para ir tratando de sacarle chicha, ¿no? De pensar la profundidad de lo que este Dufo y otros andan pensando en torno al cerebro, que la verdad que no es, al menos no es lo que yo pensaba. A mí me parece revolucionario.
Bueno, aquí la pregunta que me hago yo es ¿por qué los animales tenemos cerebro? Que no sé si vosotros, bueno, José Enrique, seguro que tiene muchas ideas de esto y que sabe. Pero bueno, entre otras cosas es porque nos desplazamos, ¿no? En un entorno que, lógicamente, como nos desplazamos, pues es cambiante. Entonces la complejidad se dispara. Las plantas no tienen cerebro, no tienen sistema nervioso, tienen otras cosas para regularse, pero no tienen esto. Y, bueno, tiene que ver con que son organismos sésiles, que esto significa que son fijos, no se mueven y además obtienen la energía del sol. Entonces la energía viene a ellos. Al no necesitar desplazarse ni necesitar un control motor complejo, pues no, simplemente no necesitan un sistema nervioso ni un cerebro. Los nidarios, que son las medusas, los corales, anémonas, es verdad que sí se mueven algunos, pero lo que hace es que van flotando, van como, más bien, no es tanto que se muevan como se mueven los animales. Entonces, las interacciones con el entorno son más complejas que las que tienen las plantas, pero aún así siguen siendo bastante simples. Y entonces, para esto bastan con reflejos locales y respuestas más simples que son coordinadas por un sistema nervioso que es difuso. No hace falta ese sistema nervioso centralizado. Entonces, aparece en el reino animal con el fin de interactuar con el entorno y entonces procesar y coordinar grandes cantidades de información. Va a coordinar las funciones corporales, va a integrar información compleja y después, en base a todo esto, va a desarrollar los comportamientos más adaptativos. Bueno, este es Dufo, que tiene una mirada ahí potente. Y dice en este artículo, el título, ¿no? El titular, Despierto, mi paciente me guía. Bueno, este hombre, la verdad, es de estos pioneros, es muy valiente, la verdad que es una persona muy valiente. En un momento dado, cuando él empieza a hacer estas cirugías con pacientes despiertos en pacientes con tumores inoperables, lo criticaron mucho por todos sitios. Claro, cuando empieza a tener un éxito sin precedentes es cuando todo el mundo de repente quiere formarse con él, pero ha pasado bastante tiempo hasta que esto ya se ha demostrado así. Así que es un hombre bastante seguro de sí mismo y resistente, ¿no? Bueno, es un neurocirujano francés, pero también es un neurocientífico. Él articula las dos partes, estas dos patas de su formación, y además una alimenta a la otra. Es reconocido por los aportes revolucionarios en neurociencia y en la cirugía de gliomas de bajo grado, en la cirugía despierta. Como neurocientífico, pues él replantea la organización funcional del cerebro, propone una cartografía cerebral intraoperatoria, es decir, en la propia operación poder mapear el cerebro, ver cómo es ese cerebro que tiene el delante, porque ese cerebro que tiene el delante no es como el resto de los cerebros. Esto es una cosa que él descubre al observar. Imaginaros, ¿no? Porque yo creo que es muy importante en esta charla poder imaginarse las cosas y tratar de profundizar en esto. Claro, este hombre, además luego pondré alguna frase suya, habla de cómo él puede hablar con mucha propiedad porque es que él ve lo que nadie ve, que es un cerebro, interactúa con el cerebro, pinchándolo y puteándolo, pero estando el paciente despierto. Y además él habla como no tiene nada que ver un paciente despierto, un cerebro despierto con un cerebro anestesiado. Ahí lo veréis que más adelante hablamos de esto, porque un cerebro anestesiado humano se parece, es indistinguible a nivel de redes del de un macaco. Bueno, estudia la plasticidad y la conectividad de diferentes redes neurales y él promueve que no existen áreas estrictamente especializadas e inmutables, sino redes cerebrales dinámicas. Este es como el gran cambio. No existe esto del área de Broca o del área de Brodmann, no.
no. Eso para él es como la frenología, es algo que es totalmente obsoleto, que hace mucho tiempo que ya se sabe que no, pero no sabe por qué, pues se ha seguido enseñando y aún a día de hoy se enseña en las facultades, ¿no? Este es el modelo que él trata de desbancar, el modelo localizacionista, según el cual en la corteza cerebral es donde se distribuyen de una manera, pues como si fueran países, las distintas funciones. Y él dice que no, que la función está como en las metaredes, o sea, no sé, a mí me recuerda un poco a estas cosas que nos contaba José Enrique, así más de cerebros cuánticos y cosas así. Pero bueno, ahora vamos viendo cómo vamos pudiendo pensar esto. Este es el libro, El error de Broca, Exploración de un cerebro despierto. Si os fijáis en el subtítulo, para terminar con 150 años de errores sobre el cerebro. Bueno, entonces, para los psiquiatras y psicólogos, coño, es importante esto. Bien, la trayectoria o sea, en el libro, un poco aquí os resumo en parte, lógicamente, el libro. Él habla de su trayectoria personal. En este libro se mezcla bastante lo humano, no es un libro así, un ensayo duro. Él habla de su trayectoria, de su bagaje humano, de su lucha por encontrar la verdad. Y luego también habla de sus teorías, de la cirugía también. Entonces os voy a contar un poquito de esto. A él le marca mucho la estancia que él hace en Seattle, siendo ya médico, ya siendo neurocirujano, a mediados de los 90. Allí se formó con el doctor Olleman, George Olleman, que venía realizando cirugías con pacientes despiertos, en este caso para epilepsia, o sea, eran cirugías relativamente sencillas, ¿no? Fue allí donde se quedó impresionado de que luego los pacientes recuperaban las funciones. Esas zonas que tocaba este hombre, por eso lo operaba despierto, ¿no? Porque yo no sé, igual de esto si habéis visto alguna vez de un violinista, ¿no? Tocando el violín y tal, y ahí extirpándole. Y bueno, el tema es que él ahí le llama mucho la atención la capacidad de reparación del cerebro y de suplir funciones que aparentemente se habían estropeado. Al regresar a Francia, pues con todas estas nuevas ideas, muy motivado, empieza a aplicar estos procedimientos más allá de las epilepsias, que es refractarias, que es donde se aplicaba, en pacientes con tumores cerebrales hasta el momento inoperables. Son los gliomas de bajo grado. Los gliomas de bajo grado son operables en función, son tumores de crecimiento muy lento que son operables según la zona que toquen, pero cuando veían en la resonancia que tocaba determinadas áreas críticas, pues no se operaba y el paciente vivía igual 15, 20 años más y ya pues moría. A partir de Dufault, él dice, bueno, nos vamos a ver, a mapear este cerebro, a ver cómo es este cerebro, porque este cerebro no tiene por qué tener la zona del habla donde dice Broca, de hecho la zona del habla está en las redes, no está ahí y además puede ser que si no lo lesionamos del todo, sea recuperable, total, y ahí se abre un mundo. También en el libro es como muy importante esta parte suya artística, creativa. Él ha sido muy fan de la música, del jazz, de la improvisación. Habla mucho de Keith Jarrett y como que se inspiraba él a la hora de pensar cómo funcionaría un cerebro y tal. Y bueno, y esto mezclado con la cirugía, con la neurocirugía, pues es en parte lo que le permite ir más allá, ¿no? Para él, operar el cerebro es un acto que requiere un equilibrio entre la precisión técnica y la plasticidad mental. Dice que de la misma manera que un músico improvisa sobre una escala en permanente adaptación. Bueno, vamos a hablar un poco de, que lo describe en el libro, cómo es la cirugía cerebral despierta a grandes rasgos, ¿no? Primero se hace una apertura inicial del cuero cabelludo y el cráneo.
Para ello se duerme el paciente, lógicamente, porque si no, saldría corriendo, digo yo. Y luego se le despierta con la idea de hacerle una estimulación eléctrica de la corteza y las fibras blancas. Esto es muy importante. Para Dufault son casi más importantes las fibras blancas que la corteza. Entonces, él va estimulando de manera que al estimular desconecta un área o una vía y con las pruebas que le está haciendo el neuropsicólogo, que le va haciendo preguntas al paciente y tal, comprueban si en ese punto el paciente pierde o no una determinada función. Y así van colocando etiquetas o marcas y se van determinando las zonas funcionales y lo que sí se puede extirpar y lo que no. De esta manera es, como todo, muy artesano y muy individualizado y permiten pues llevarse más tumor que al final le va a permitir al paciente tener muchos más años de vida, ¿no? Bueno, voy a poner aquí algunas imágenes de estas que en Google te las ponen que no se pueden ver, que está feillo, ¿no? Aquí la craneotomía, aquí está el neurocirujano estimulando el cerebro y aquí tenemos cómo hacen ese mapeo, cómo queda, ¿no? Después de haber hecho los test con el neuropsicólogo. O sea, de un lado está el neurocirujano estimulando y de otro está el neuropsicólogo con el paciente. Y el paciente ha sido previamente entrenado en esto para que fluya, porque ahora vamos a ver que, bueno, que es súper importante. El paciente es como, tiene mucha importancia ahí que el neurocirujano o que el neuropsicólogo, porque no solo se trata de test simples para evaluar las funciones clásicas, es decir, no solo quiere Dufault preservar las funciones clásicas como lenguaje o motricidad, sino que, por supuesto, las redes más complejas que tienen que ver con la memoria de trabajo, las emociones, la teoría de la mente y luego además todo esto muy individualizado porque igual el paciente es un pintor y justo le interesa mantener. Yo lo resumo como se trata de preservar el yo del paciente, el alma del paciente, ¿no? Este proceso le permite ir reconstruyendo en vivo la anatomía funcional del cerebro. Claro, la anatomía del cerebro la sabemos, que más o menos todos los cerebros son iguales dormidos, pero parece que despiertos son muy diferentes. Entonces, después este tejido se retira, se espera y se rehabilita. Y ahí, con lo que se hace antes de la operación, que ya se le hace al paciente un entrenamiento y una serie de historias para maximizar esa neuroplasticidad, junto con lo que se hace después, que se le rehabilita las funciones, porque el paciente, a pesar de este mapeo, claro, lo han dejado mermado. Entonces, en un primer momento está mal y va a ir poco a poco. Está mal, pero yo como me lo puedo explicar es como que está herido de guerra, pero recuperable. Entonces, el cerebro está mal, pero va a empezar a hacer su proceso de neuroplasticidad, de poder desplazar funciones a otros sitios, de empezar a reestructurar, qué sé yo, y finalmente se adapta y pone varios casos en el libro y bueno, y luego en internet hay muchos vídeos de cirugía, ponencias suyas y de otros, ¿no? El español este también es muy mediático ahora y podéis, luego os mandaré. Ahora os voy a poner aquí unas cuantas frases del libro que me han parecido como muy interesantes. La verdad que él escribe bien. Es un tío que todo lo hace bien. Es un tío estupendo. Bueno, y dice, hemos observado que bajo anestesia los cerebros individuales se vuelven menos autosemejantes y menos distinguibles entre sí. Aportando pruebas convergentes, demostramos que bajo anestesia la conectividad funcional del cerebro humano se asemeja más a la del cerebro del macaco. Aquí lo que él dice es que estudiar un cerebro, si está anestesiado, pues como que no tiene sentido, porque la magia del cerebro, lo que realmente pasa ahí, solo lo puedes ver si está despierto, ¿no? Junto a los presentes resultados revelan que los cerebros humanos anestesiados no solo se distinguen menos entre sí,
sino también de los cerebros de otros primates, siendo las regiones específicamente humanas las más afectadas por la anestesia. Bueno, aquí habla de que la neurocirugía, pues además de evaluar y cartografiar el cerebro del paciente de manera rigurosa, también puede aprender la singularidad de cada cerebro a la luz de lo que observa. Esto es como la fascinación que él tiene, y yo que he escuchado también al español, el español también es impresionante, el tío cómo habla y lo que sabe, un tío de 30 años, vamos, es una maravilla. Y claro, que es algo que solo ellos ven. Entonces es impresionante. A mí, modestamente, porque no es lo mismo, pero la verdad que nosotros también, nuestro objeto de estudio, que son las vidas de los pacientes, la intimidad, el inconsciente, las relaciones, algo que el resto de la gente no ve. Y por ahí, ¿y esto de qué vale? Esto no sirve de nada, o esto, los pacientes no cambian, por ejemplo. Yo me meto en esta charla también tratando de darle un fundamento al cambio psíquico que los terapeutas sabemos que existe, por supuesto. Que por ahí a veces es difícil, ¿no? Pero, ¿no? Te digo, ¿y para qué vale un psicólogo? Coño, es importantísimo, ¿no? Sobre todo si sabe guiar ese cambio psíquico, que también creo que lo que descubren esta gente es interesante y lo que vamos a ir viendo después porque quizá ahí, mira que a mí no me gusta mucho Lacan, pero Lacan decía que la interpretación tiene que hacer olas, ¿no? Pues claro, la terapia tiene que ser significativa para poder guiar una neuroplasticidad, si no. Bueno, nada, pues la cartografía del cerebro despierto, como yo la practico, dice, observando a mis pacientes, permite tener una visión directa del funcionamiento real de las redes neuronales. Bueno, habla aquí en esta parte, estamos todavía un poco hablando del librillo, este es un librillo pequeño, no lo tengo aquí ahora, pero es un libro pequeño. Y aquí habla un poco de la idea suya de neurociencia, ¿no? Bueno, plasticidad cerebral y modelo en red. Estas dos ideas, la plasticidad cerebral ya la conocíamos, pero yo desde luego no me podía imaginar no sé, que una persona habla, bueno, en verdad, quizá con los ictus lo vemos, ¿no? Que sí que hay un periodo ventana donde se puede recuperar bastante y tal. Pero bueno, no me la podía imaginar como él la ve y la explica. Y el modelo en red es como también muy distinto al modelo habitual que teníamos clásico, dogmático, del cerebro localizacionista, ¿no? Con las zonas y las regiones y tal, y como algo más fijo. Entonces, el núcleo de su obra en neurociencia es la odotopía, tiene mucho que ver con la cartografía cerebral, con cartografiar el cerebro, aprender del cerebro a base de sacar las carreteras. Porque, ¿qué quiere decir odotopía? Odotopía, eso es cartografía. ¿Cartografía? Sí, es cartografía. Él dice esto, que las funciones no residen en zonas aisladas y que tenemos esta neuroplasticidad por la cual el cerebro no está fijado a un mapa inmutable. El cerebro es de todo. Si algo vamos a ir extrayendo, no sé, luego comentaremos a ver qué os parece de esta idea de este hombre y de otros, por supuesto, que ahí también hablaremos, es que el cerebro es dinámico, la verdad que la concepción del cerebro es dinámica. Todo lo estático, fijo, lo reduccionista, lo simple, al cerebro no le va. Esto no es así. Bueno, luego al final del libro un poco se mete con sus propias luchas filosóficas sociales. Pues como lo han criticado mucho y ha tenido momentos muy difíciles, pues critica, ha sido crítico con los dogmas, con las teorías caducas, con los determinados claustros académicos con su inercia a la hora de rectificar estos dogmas, ¿no? Como esto del área de Broca, ¿no? Que parecía, coño, que lleva 150 años. La verdad que no sé por qué no pueden cambiar las cosas más rápidas. Luego él propone este cambio de paradigma, esta noción de red neuronal dinámica,
Y luego, pues, está toda esta parte humana en la que él insiste en la importancia del acompañamiento humano, de la pedagogía con el paciente y su familia, porque la verdad que él es un neurocirujano y ves cómo es el proceso de esta cirugía y requiere un trabajo, bueno, un trabajo por lo pronto pluridisciplinar. Él trabaja con neuropsicólogos, después con trabajadores sociales, para asegurarse que después esa neuroplasticidad va a estar bien guiada. Entonces, bueno, eso por ahí. Un poco por resumir los aportes de Dufault y redundar un poquillo, nos vamos a ver una chispa. Neuroplasticidad, neuroplasticidad funcional y modelo de red distribuida. Es neuroplasticidad funcional porque hay otra que es la estructural, que es cómo cambia la estructura del cerebro en base a presiones, ¿no? Ambientales, a lesiones, es decir, a cosas patológicas o no. Y luego está la funcional. Bueno, yo supongo que habrá cierto acabalgamiento entre la funcional y la estructural, es decir, que la funcional irá dando lugar a cambios estructurales también con el tiempo. Bueno, él demuestra en la práctica, que esto es lo importante, que no es que él se invente la teoría, él demuestra en la práctica la gran capacidad del cerebro para reorganizarse. Y cómo las diferentes funciones están distribuidas y son dinámicas, dependientes de redes que están interconectadas. Es como, yo me voy imaginando el cerebro como Matrix, ¿no? Como una cosa mucho más compleja. Y cambia el paradigma de este Broca localizacionista a un cerebro con un modelo de red distribuida. No son áreas anatómicas específicas y fijas, sino un modelo de red distribuida. Bueno, este modelo de red distribuida realmente es un enfoque funcional y computacional. Es como las áreas del cerebro trabajan en conjunto para procesar esa información. Bueno. Esto nos lleva, que ya no sé si lo habréis escuchado, a otro concepto que este ya lleva tiempo, no es que sea una cosa nueva, lleva años, que es el término de conectoma. El conectoma está muy relacionado con el modelo de red distribuida, pero también con la neuroplasticidad, con toda esta nueva concepción del cerebro como dinámico y complejo. El conectoma lo definen Sporns y su equipo y lo populariza Sebastian Seun, que es un científico muy brillante, pero aparte es un tío muy simpático y tiene por ahí charlas en TEDx y tal, muy buenas, ¿no? Y él que dice, soy mi conectoma. Bueno, para poder entender así un poco, porque a mí me ha costado entender en qué se diferencia el conectoma del modelo de red distribuida. Son parecidos, pero no son lo mismo. El conectoma, si el conectoma es el mapa de carretera, el modelo de red distribuida sería cómo fluye el tráfico de información por esas carreteras en cada momento. Entonces, el conectoma realmente es más como una foto del mapa del cerebro, de las carreteras del cerebro, de las redes, en un momento dado, porque luego eso va cambiando, por supuesto, con la neuroplasticidad. Y el modelo de red distribuida es lo que persigue más Dufault al ir cartografiando el cerebro. O sea, va disparando y va viendo cómo están las redes. Bueno, esto es del proyecto Conectoma de la mosca, que costó un montón. Yo no sé si costó como 10 años, de ahí un montón de científicos computando y tal, y es la mosca drosofila, o sea que esto es el cerebro más simple o de los más simples que hay. Y bueno, aparece algo así, y no sé si está completo. Bueno, el conectoma, como hemos dicho, es ese intrincado mapa de conexiones sinápticas en el cerebro que define quiénes somos en cada momento y que refleja nuestra historia, aprendizaje y adaptación. Es decir, el conectoma es singular. Cada mosca tendrá pequeñas diferencias, pero los humanos
tendremos todavía diferencias más grandes. Bueno, y esto es una de las cosas que, escuchando a Dufault y al neurocirujano español, te quedas fascinado, porque yo en consulta lo veo, ¿no? Los pacientes, o sea, las personas somos distintas, somos muy distintas, pero tan distintas para que incluso hay quien tiene el área del lenguaje, le toca el área de Broca y sigue teniendo el lenguaje ahí y otro lo tiene allí. Y claro, pues no tiene nada que ver una persona con otra, ¿no? Somos totalmente singulares. Vamos, tendremos parecidos, por supuesto. Bueno, este conectoma cambia con cada experiencia, con cada pensamiento, adaptándose y reorganizándose constantemente. Pero al final es la foto del mapa. La relación que tiene esto del conectoma con Dufault, que Dufault lo menciona bastante, es que Dufault materializa la teoría de que el cerebro es un sistema de redes interconectadas y plásticas. Es decir, él lo demuestra con su aplicación clínica. Si el conectoma y la neuroplasticidad son dos caras de la misma moneda. El conectoma sería el mapa de las conexiones cerebrales y la neuroplasticidad explica cómo y por qué esas conexiones cambian a lo largo de la vida, ¿no? Cambian esas carreteras. Entender la forma en que la plasticidad reconfigura el conectoma resulta esencial para diseñar intervenciones clínicas. No estaría mal también tener esto en la cabeza, la biología a la hora de pensar cómo hacer con los pacientes. Bueno, y me pregunto yo, ¿y por qué tendremos los animales neuroplasticidad, no? Bueno, pues esto siempre la evolución responde parecido, pues porque confiere una ventaja adaptativa, ¿no? Claro. Ya que no tendría sentido tener, ¿no? Hemos visto que el cerebro tiene que ver con los animales, con animales que se mueven, entonces tienen más complejidad. Si no se pueden adaptar a esos cambios conforme se van moviendo, van a encontrar distintas cosas, pues vaya desastre. Entonces, pues claro, tiene que ver con a lo que se adaptan, con ese entorno en constante cambio. No se encuentra, por supuesto, solo en la especie humana, se encuentra en numerosas especies y por esto ha sido muy favorecido evolutivamente porque contribuye mucho a la supervivencia y eficacia biológica. Los sistemas nerviosos evolucionan de forma distinta en cada especie, depende del nicho ecológico, es decir, de las presiones evolutivas. Incluso organismos con sistemas nerviosos relativamente simples ya presentan formas de plasticidad. Aquí están los invertebrados como la aplisia, que es un molusco que tiene plasticidad sináptica básica, que es el aprendizaje básico. Esto es 0 y 1, habituación, sensibilización. Y luego vertebrados más complejos, que ahí ya sí que hay un cerebro, mamíferos, aves, peces, pues muestran plasticidad tanto en las redes corticales, subcorticales, permitiendo pues un mayor nivel de sofisticación. En todos los casos, la plasticidad del cerebro va a ser proporcional a las demandas de adaptación y de aprendizaje de cada especie. Las demandas del nicho. Mecanismos de la neuroplasticidad, no voy a entrar mucho en esto porque no, la verdad que tampoco me apetecía meterme y si no, no nos daba para otras cosas, pero los mencionamos, potenciación a largo plazo, depresión a largo plazo. Estos son como los mecanismos básicos del aprendizaje, ¿no? De dos neuronas que disparan juntas, pues van a tener más tendencia a disparar más veces. Depresión a largo plazo, pues lo contrario, pues si no se están usando esas conexiones. Refinamiento podasináptica, reclutamiento de áreas adyacentes y creación de nuevas rutas. Bueno, esto me interesaba también mucho, ¿no? ¿Cómo el nicho ecológico, porque parece entonces que somos producto de nuestro nicho ecológico, ¿no? En la neuroplasticidad, pero supongo que también en la plasticidad fenotípica, ¿no? Bueno, pues los animales adaptan su sistema nervioso y conducta a las demandas del entorno, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. ¿Qué es un nicho ecológico? El nicho ecológico es el conjunto de condiciones bióticas y abióticas que definen el espacio funcional en el que una especie puede sobrevivir, crecer y reproducirse.
Bueno, condiciones bióticas tienen que ver con las relaciones con otros seres vivos y abióticas con, no son seres vivos, en este caso son pues condiciones de temperatura, pH, luminosidad, cosas así. Sí se ve que las especies que ocupan nichos ecológicos más complejos, como los primates, han desarrollado cerebros más grandes y plásticos. También tenemos el ejemplo de los córvidos, ¿no? Los cuervos, que solucionan problemas. Y yo he visto también me parece que son cacatúas, que también he visto por ahí algún experimento de hace poco que hacen cosas alucinantes. Porque, ¿qué pasa? Que cada nicho requiere habilidades particulares. Por ejemplo, las aves migratorias necesitan tener una buena navegación espacial. Su cerebro tendrá que estar especializado en esto, un buen GPS. Los taxistas de Londres, los he metido aquí porque me acordé de un estudio que vi hace poco, aunque igual tiene más tiempo, de cómo tienen el hipocampo esta gente, ¿no? Y bueno, los primates, pues la manipulación de herramientas. Estas demandas del nicho, del medio, estimulan cambios plásticos en regiones cerebrales específicas. Los seres humanos y otros animales con alta plasticidad pasa una cosa, que no solo se adaptan al entorno, sino que lo transforman. O sea, esa plasticidad se la pasan al entorno para hacerlo más favorable. Pero no solo los seres humanos, claro, yo no había pensado, los castores, por ejemplo, que también tienen plasticidad interesante, y los tíos, pues como ellos hacen las presas estas y transforman, la Patagonia la tienen totalmente jodida, la tienen transformada, pero para mal, ¿no? La han hecho pues como el ser humano con el mundo. Entonces, la neuroplasticidad es también una herramienta para modificar el nicho. Primero para adaptarse, pero luego, si te da la plasticidad para tanto, para modificar el nicho. En el Homo sapiens, las especies que han cambiado de nicho a lo largo del tiempo, pues es decir, el Homo sapiens, porque pasamos de la pluvisilva a la sabana, fue un cambio drástico, pues han requerido una neuroplasticidad alta. Ahí se tuvo que tendrían y desarrollarían más todavía. El nicho ecológico humano ha sido modificado radicalmente, ¿no? Lo que a su vez ha retroalimentado, o sea, todo esto es como una retroalimentación, un bucle de retroalimentación. Pues esto también, este nicho ecológico tan modificado retroalimenta la neuroplasticidad en un proceso de coevolución. Y bueno, hemos desarrollado la capacidad de cambiar rápidamente, yo diría cada vez más rápidamente, de nicho ecológico, gracias a los avances tecnológicos que ya disparan la velocidad, porque ahora estamos en la era de la inteligencia artificial, que no sé, en 20 años cómo será esto. En resumen, la relación entre nicho y neuroplasticidad es dinámica y funcional. El nicho es un estímulo ambiental que guía el desarrollo del cerebro y la neuroplasticidad permite al organismo, además, de adaptarse al entorno y modificarlo. En los seres humanos esta interacción ha alcanzado un nivel único. Bueno, y pensaba yo, ¿no? Porque pensaba, ¿y en qué nicho ecológico vivimos cada uno, no? Porque, claro, el ser humano además tiene el lenguaje y yo, por mi experiencia con los pacientes, que a veces le comento a mi mujer así, digo, hay que ver, este paciente tiene un mundo interno que es toda una maravilla, o este otro, tal, pues un mundo que, madre mía, ahí no pasa nada, o todo lo que pasa es malo. Y digo, coño, nosotros vivimos cada uno en una matrix particular, ¿no? Me da por pensar que para ver el nicho ecológico de los humanos habría que pensar también en los símbolos, en qué narrativas tiene esa persona, o a mí me sirve mucho, desde luego, ver la familia, ¿no? Como un buen nicho ecológico de donde viene uno. Aquí pongo una frase de una película que no sé si habéis visto, K-Pax se llama, que esto es la peli es buena, os la recomiendo. Es como un alienígena, bueno, no la quiero destripar mucho, no se sabe si es alienígena o es un loco, y está aquí en la consulta con el psiquiatra y le dice, compartimos esta sala, pero si pudiera ver el universo a través de mis ojos, entendería que existimos en planos muy distintos, ¿no? Pues bueno, esto me pasa a mí con los pacientes en consulta que digo, coño, estamos en la misma sala, pero vivimos en planetas diferentes. Y yo me meto en su planeta y ahí veo cómo podemos hacer con ese nicho
para que vaya cambiando y para que su neuroplasticidad vaya siendo más sana, ¿no? Porque igual hay demasiados monstruos. No Bueno, sé, no sé si por un apunte que esta película está basada en una peli argentina que se llama Hombre mirando al sudeste, anda, ¿Qué por si se la llama queréis también, cómo? que es chula también. Hombre mirando al sudeste. Ajá. pues la buscaré Creo, porque me gustó la creo peli que mucho. sí, las dos están bien, son un poco diferentes. Las dos tienen su punto. Pero al ser No Argentina, pues sabía que tú la habías. sí, al ser Argentina tiene ese punto también como filosófico. Claro. Es más, al Bueno, menos la más, última, más sí, hispano, digo, más nuestro. entonces mejor. Mm. Si es más nuestro, es mejor. Bueno, la última pregunta que yo me hago y ya ahí vamos a parar, que es otra pregunta que me interesa mucho y tiene que ver con todo esto que vamos hablando, con la neuroplasticidad, con las particularidades del ser humano, porque al final nosotros somos los más neuroplásticos y también entonces somos los que tenemos un neurodesarrollo más largo y abierto. Y yo pregunto, ¿por qué tenemos los seres humanos un neurodesarrollo tan largo y abierto? Bueno, y la respuesta, pues, por supuesto, es porque la inmadurez prolongada supone una ventaja evolutiva. Al permitir un neurodesarrollo más lento, y el que sea más lento permite que se pueda dar un aprendizaje más extenso y complejo. Bueno, sabemos que el cerebro humano es desproporcionadamente grande en comparación con el cuerpo y gran parte de ese crecimiento extrauterino, porque nace muy maduro, el 75% del crecimiento ocurre después de nacer a lo largo de la infancia y la adolescencia. Esto va a permitir, este desarrollo lento, va a permitir adaptarnos a una gran diversidad de condiciones ambientales y sociales diferentes. Y bueno, es esencial en una especie que se ha dispersado por todo el planeta, pero que depende muchísimo de la cultura. Y claro, transmitir la cultura y bueno, la cultura y lo que no es la cultura y todo lo social, ¿no? Todo lo social, emocional, vincular, que es lo que más nos caracteriza y quizá también podemos pensar por ahí que justo es lo que más se estropea en los pacientes, ¿no? El cerebro inmaduro ofrece una ventana de oportunidad para aprender intensivamente el lenguaje, las normas, las técnicas de subsistencia y la cultura del grupo. Cuanto más prolongado es el periodo de aprendizaje, más sofisticadas pueden volverse las tradiciones y las costumbres, lo que incrementa la complejidad cultural, otorgando una ventaja adaptativa. Esto se le llama altricialidad, para que sepáis el nombre, que es, y no somos la única especie altricial, la única especie que nace con una inmadurez extrema. Bueno, no sé si la del ser humano es la más extrema, porque creo que está por ahí el ajolote, que además que nunca crece. El ajolote se mantiene joven siempre. Bueno, esta altricialidad, claro, por otro lado, implica una dependencia prolongada de los cuidadores. Por ahí es por donde yo pensaba, digo, coño, en el ser humano es que la familia es el nicho durante mucho tiempo por esta dependencia y por esta vulnerabilidad que se vuelve ventaja en la medida que ese entorno primero, esa cobertura primera al individuo inmaduro, al tricial, es buena, ¿no? Pero si toca una familia mala, pues chungo. Entonces, hay... A ver... ¿qué ha pasado? ¿He dejado de compartir? No. ¿Por qué no lo veo ya? Bueno, seguís viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. Entonces, hay ventanas en ese neurodesarrollo tan largo. Sabemos que hay ventanas críticas y sensibles en las que el cerebro es especialmente receptivo a estímulos externos. Entonces, ahí hace maratones de desarrollo si se da la cosa bien y si se da mal, puede que la cosa se ponga muy jodida y ya no sé si se podrá enderezar o no, ¿no?
los primeros 2 años de vida, los 1000 días, como dice Cyrulnik, es decir, los 1000 días, porque hay que pensar también que antes de en la barriga, desde el útero, ya hay neurodesarrollo y ya pasan cosas. Y bueno, y luego la adolescencia, claramente otra ventana crítica. Esta altricialidad permite que estas ventanas críticas sean más prolongadas y dependientes. A la luz de lo que dice Dufaux, la verdad que, y cambiando un poco el paradigma, porque también en la formación que yo hago, y también lo vemos, no vemos cirugías, pero sí vemos que pacientes que serían aparentemente incurables, esquizofrenias, bipolares, no pasa con otros, ¿no? Porque es verdad que los autistas, por ejemplo, evolucionan hasta cierto punto, pero con una psicoterapia suficientemente potente, en este caso la multifamiliar, a mí me parece la mejor, porque es un bombardeo de dirigir, es un bombardeo de información, de estímulos sociales complejos, y al final el cerebro va captando. Y entonces, bueno, como decía, estas ventanas son más largas y dependientes del entorno social y cultural, y el tema es que no sabemos cómo de largas son. Porque yo recuerdo que leí, me dejó un poco fascinado, no sé si era en Oveja o en Cabra, si, por ejemplo, ¿no?, hay una ventana ahí de oportunidad de que se dé el apego entre la cabra mamá y el cabrito chico, pero de unos pocos días. Y si ahí no lo rechaza, si ahí no se da, lo rechaza. Por suerte, en la especie humana, si hay, hombre, un niño que ha estado aislado o que ha sido maltratado los primeros años de vida va a tener secuelas, ¿no? Pero bueno, desde luego mucho es recuperable. Y luego la relación que tiene este desarrollo tan largo con la cognición social, con que tenemos que conseguir tener una inteligencia emocional, una cognición social muy importante. Y si no, vamos a estar muy mal en esta sociedad humana, porque somos prosociales. Aquí está la hipótesis, menciono aquí la hipótesis del cerebro social de Dunbar, que postula que la complejidad de las relaciones grupales es la que fomenta este alto grado de plasticidad. Bueno, ese neurodesarrollo prolongado permite al individuo interiorizar las normas, roles y prácticas sociales de un grupo complejo, maximizando así la cohesión y cooperación. Y ahí. Ya está, porque igual es un poquito ahí intenso esto, ¿no? Interesante. Qué bonito. Es interesante. Yo no lo conocía, la verdad, ese autor. No. Está muy bien. Bueno, gracias. Quería apuntarte que leí yo, no sé dónde, no recuerdo el autor, a lo mejor lo puedo encontrar, pero decía que hay más diferencias entre personas en la estructura de la corteza cerebral que en las huellas dactilares. Vaya. Claro. O sea, no hay dos personas que tengan la misma morfología de corteza cerebral, pero con mayor grado de diferencia que las huellas dactilares. Sí. Uh-huh. No, un cerebro es mucho más complejo, ¿no? Al final, muchísimo más. Claro, permite una variabilidad. Es lo que pueden llegar a ser las huellas, ¿no? Yo justo cuando hablaba Pedro pensaba en lo de las huellas. Digo, es que claro, cada cerebro al final es como nuestra huella dactilar, pero como nuestra huella cerebral. Claro. Si lo pudiéramos entender. Claro. A mí uno de los Claro. misterios evolutivos más grandes que hay, que no soy capaz y que nadie se ha atrevido a darle ninguna explicación, es, fijaros vosotros que, por ejemplo, desde hace 10 millones de años que nos separamos de los simios,
Bueno, pues en 8 millones de años pasamos de un cerebro similar a un simio a un cerebro de 500 centímetros cúbicos. O sea, en 10 millones de años el cerebro creció en 100 centímetros cúbicos. Bueno, pues a partir de que aparece Homo habilis, que es el primer Homo que aparece que tenía un cerebro de unos 500 centímetros cúbicos, en 2 millones de años el cerebro humano crece 1000 centímetros cúbicos. Yo he hecho la cuenta y cuando divide los centímetros cúbicos entre 2 millones de años, te sale un crecimiento de un dado de jugar al parchís cada 2000 años. Es una salvajada desde el punto de vista evolutivo. Y nadie es capaz de explicar qué es lo que ha pasado ahí. Quiero decir, no hay tantas variaciones en nichos ecológicos en esos 2 millones de años para que justifiquen. Ahí hay algo y nadie es capaz, y posiblemente eso que has apuntado tú también de los nuevos conceptos de la morfología cambiante, incluso de las ondas que se propagan de parte del cerebro a parte del cerebro y cosas por el estilo, habrá que rascar mucho ahí todavía porque es que no tenemos ni idea. Yo es que por más que he mirado la literatura no hay nadie que me pueda convencer. Claro, el problema es que el encéfalo no fosiliza y lo único que podemos nosotros inferir es que es a base de las huellas que deja en el interior del cráneo, pequeñas depresiones y tal. Por ahí han ido sacando cómo podría ser el encéfalo del Homo heidelbergensis o del Homo neanderthalensis o lo que sea, porque los encéfalos no fosilizan. Y entonces ahí hay un misterio. ¿Cómo es posible un crecimiento cerebral de un dado de parchís cada 2000 años? Eso es una barbaridad. Es una Yo escuché una teoría de, pues yo no sé si fue en el libro de Pablo Malo quizá, de como que se puso de moda, a ver, lo explico mal, no es así exactamente, pero como que hubo mucha selección sexual, como que por los cerebros grandes, porque otorgaban unas ventajas y tal, y se irían con los más cabezones, con los más listos, se las llevaban de calle. Sí, pero mira, Pedro, entonces ocurre otra cosa muy curiosa en eso, es que el crecimiento del cerebro hace que la evolución humana deje de ser dependiente de los genes y se ponga en función de lo que Dawkins en su libro del relojero ciego decía, los memes, es decir, unidades informativas. Es decir, para poder cortar bien la carne no teníamos que esperar 5 millones de años a que se nos pusieran unas muelas como las de los tigres. Simplemente un tío empezaba un día aburrido dándole golpes a una piedra de un río y de repente se cortaba y había inventado un borde afilado. Y eso lo podía transmitir. Esa es la auténtica diferenciación de un cerebro humano de cualquier otro, ya sea cuervo o pulpo, que también los pulpos son la tira de inteligentes. Pero los únicos cerebros que son capaces de hacer cosas y transmitirlas mediante un mecanismo que no es genético, que es cultural, son los humanos. Y ahí hay un misterio que todavía, no somos capaces, desde mi punto de vista, de explicar. Os habéis quedado un poco... Hemos quedado mudos. No, yo es que os explico por dónde me van mis conexiones, que me estoy acordando de cuando yo empecé a estudiar psicología clínica en el Clínico en Barcelona, en el servicio de psicofisiología,
donde predominaba el conductismo skinneriano, digamos, ¿no? Y donde presentaban el psicoanálisis como una cosa literaria, o sea, no era ciencia, era literatura, ¿no? Yo me acuerdo que para mí esto fue como un choque muy grande, digamos, la visión que te transmitían allí de que si tú hacías conexiones, por ejemplo, esto cuando exploras a cada individuo, a cada paciente, ¿no? Con su absoluta singularidad, ¿no? Y en cambio allí te pedían que hicieras cosas completamente conductuales, diríamos, o sea, como que, o sea, había categorías de problemas y tú tenías que responder de la misma manera a personas absolutamente diferentes. Y entonces yo tenía una sensación de que aquello no iba ni con ruedas, ¿no? Y entonces me empecé a acercar un poco a lo de esto, a lo que podía ser lo que llamamos psicología dinámica, ¿no? Que en el fondo estamos hablando de dinamismo, ¿no? Del cambio, etcétera. Y entonces me acuerdo que mi profe en aquel momento me dijo, tú te estás yendo a la literatura. Y me descalificó completamente por no buscar estas, ¿no? Estas categorías estáticas que tenían allí, ¿no? Donde, bueno, el tema de la manía de los diagnósticos, que son etiquetas que se aplican a todo el mundo, bueno, etcétera. Bueno, os digo mi asociación con lo que tú has ido diciendo, Pedro. Sí, así, ¿no? También ese fijismo, ese reduccionismo con lo complejo. Y la verdad que cuando lo complejo, lo que pasa es que a veces corre el riesgo de que se disperse demasiado y no se entienda ahí nada, ¿no? Claro. Pero yo creo que estamos en un momento, yo que estoy todo el día ahí en Twitter mirando lo que la gente publica y tal, es un momento muy interesante, Sí. bueno, y ya con la inteligencia artificial, por supuesto, pero es un momento en que la complejidad se habla mucho para entender fenómenos que son complejos, lo simple no sirve y encima lo simple a veces como intervención te lleva por un sitio que después hay que dar marcha atrás, porque por ahí no. Nuestro enfoque en nuestra profesión, biologicistas puros, biologicistas no como, porque esto es biología, esto que hemos hablado es biología, pero en plan de ideas que simplemente no se cuestionan, ¿no? De diagnósticos que esto es así y el tratamiento tiene que ser así y ya está y tal. Así que la apertura, que es lo que defiende este hombre, que es lo que hacemos en este grupo, poder abrir y explorar nuevas cosas. O habrá quien diga que eso es literatura, bueno, que es una chorrada. Pues no sé, pero la ciencia que tendremos en 10 años no será la que hay ahora, ¿no? Esto va a ir avanzando. Sí. Claro. A mí me ha recordado una charla que yo cuando acabé psicología empecé el doctorado. Y luego no lo terminé, pero hice los cursos y así. Y en uno, que no me acuerdo cuál, era algo de neuropsicología o algo así, la verdad es que la profesora era muy buena y nos hablaba de este tema que has presentado tú, pero hablando, curiosamente, de Freud, de su época de neurólogo. Dice, a Freud se metió con Broca y con Wernicke y les dijo que eso de las áreas, que era como que no, y ahí hizo un modelo mucho más de algo, a ver si lo busco, no sé si en algún sitio. Y era curioso porque ella sacaba el texto original de Freud y luego de repente sacaba uno de Damasio, de Antonio Damasio. Y decía, fijaros cómo se parece uno con el otro. Dice, yo no sé si Damasio ha copiado lo del gen egoísta, ¿no? También lo dijo Freud primero. Bueno, es que Freud dijo muchas cosas. Claro, era una bestia, ¿no? Y se metía en la complejidad a saco, así. Claro. Y él además era neurólogo, ¿no? Y decía esto, que no eran áreas fijas, sino que eran lugares como de asociación. De hecho, ¿no? Las áreas del lenguaje se habla áreas de asociación, por eso es como que llega la información de varios sitios y ahí pues como que, claro, es más propenso que se mezcle. Pero
Y a mí se me quedó esa idea, ¿no? De, bueno, lo de las áreas, pues es como una guía general para estudiarlo, pero luego, y luego me he acordado también que es curioso, una vez vi un documental de estos de savants y gente que eran muy buenos en algo. Y había uno que no era un savant, pero era un genio de las mates. Era una bestia de estos que se aprendía 20.000 decimales de pi y que multiplicaba los números solo con verlos, ¿no? Le decías 3 números y decía tanto. Y, y entonces le estudiaba a nivel neurológico y neuropsicológico y veían que su área de las caras se activaba cuando estaba viendo números. Entonces, claro, él decía, se lo decían y decía, pues tiene sentido, porque para mí el número, yo qué sé, el número pi es como ver a un amigo, es como ver a alguien. Dice, yo no. Y le hacían una prueba que era también curiosa, que le cambiaban algunos números, así al azar, y él decía, esto, y le decían, apréndetelos, y le costaba muchísimo. Y sin embargo, si eran los de siempre, te los sabía decir rápido, ¿no? Como que él decía, para mí es como que esto tiene su sentido. Y eso, ¿no? Pero me quedé con eso de que activaba el área de las caras para números, ¿no? Es como muy, dices, claro, bien, ninguno seguro aquí, bueno, si no somos unos, hacemos eso, tú el área de las caras activas para caras humanas, ¿no? Pero si a lo mejor estás trabajando mucho con algo, pues ya tienes ese ojo clínico, ¿no? Y ese área que es como más integradora, pues vas haciendo esos modelos, ¿no? Entonces, Mira, a sí. mí me pasa una cosa que os lo voy a compartir porque me hace mucha gracia, no sé, y, hombre, yo llevo atendiendo ya tiempo, ¿no? Y atendiendo, haciendo terapia también ya bastante, como, qué sé yo, unos 10 años así. Pero últimamente, ¿no? Yo no sé, ahí Neri, a ver cómo ella, como que durante unos años mi escucha, esto de la atención flotante y tal, sí, pero yo iba tratando de estar pendiente y al principio como un poco demasiado pendiente, ¿no? Intentando poder decirle algo al paciente. Después ya, sí, siempre me saltaba algo a la conciencia que yo le podía decir al paciente, algo tal. Pero de hace poco, qué sé yo, hará un año, un par de años, lo que me pasa, que lo hace más disfrutable el trabajo, la verdad, es como que mi cerebro creo que ahí trabaja menos. No trabaja menos, trabaja más eficiente. Es que cada paciente es como si yo me empiece a contar por dónde dejó la sesión del día. Y yo ya, las cosas que me va contando, yo me las represento en la cabeza. Es decir, yo me imagino cuando me habla de su tía, no sé cuánto, yo me lo imagino a su tía. No tengo ni idea cómo es su tía. La casa del pueblo, no sé qué, yo me lo imagino la casa del pueblo. Entonces, como una película que yo voy completando, ya no tengo que hacer tanto esfuerzo porque todo circula. Y es curioso, y es una cosa que me ha pasado sin hacer yo nada, pero claro, le he echado tantas horas que yo creo que mi plasticidad igual no me ha petado el cerebro del todo y ha hecho eso, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa, Neri, Hombre, yo lo pero... que sí que noto mucho, que he cambiado de cuando era más joven a ahora o que tengo más años de práctica, que es que antes me sentía muy como obligada a decirle cosas inteligentes al paciente, ¿no? O sea, tenía que Para que te pague, claro, si no. como un superior, ¿no? Como un superior. Y ahora, por ejemplo, me permito muchísimo más fluir y decir cosas que seguramente también son inteligentes, pero que no es no es lo más destacado, digamos, sino que están conectadas con el clima que él me está transmitiendo, que es un poco lo que tú, o sea, que Sí, no tienes que hacer un esfuerzo de inteligencia, sino de emoción y ya está. no, bueno, de poner en palabras algo que yo me estoy viviendo, imaginando. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que esto es como la evolución de... También es verdad que cuando eres más joven y más inexperto estás siempre pendiente de decir que no vas a saber que, ¿no?
que no vas a saber, que no tienes la misma experiencia de vida Claro. que el otro. Por ejemplo, un tema típico es el de Sí. cuando eres más joven y a lo mejor tu paciente es mayor que Sí. tú, por ejemplo, ¿no? Y lo ves como, bueno, como que, no sé, que no has vivido tanto como para... Yo creo que la experiencia de vida también es importantísima. Por ejemplo, yo por lo menos me siento mucho más cómoda ahora con los pacientes que cuando era muy joven, porque estaba muy insegura. Muy insegura, entonces cuando te tenías que agarrar a protocolos, a técnicas que te las dijeran cómo había que hacerlo y que tú las aplicabas por el argumento de autoridad, pero Sí, que eso no siendo joven e funcionaba. incómodo. El trabajo del coco es mucho peor, vamos. Claro, claro. Yo ya me voy notando, pero bueno, todavía quiero estar más No, es cómodo. que Porque, hombre, veo compañeros, ¿no?, más mayores que sí. el otro día me hizo gracia porque ahora estoy viendo una pareja que son rusos que llevan tiempo viviendo aquí, y bueno, y tienen sus problemas de pareja, etcétera, pero que entonces, el último día que vi al marido, que los he visto por separado, y luego a veces los junto y a veces los veo por separado, y entonces el marido, claro, está notando un poco como mi mirada sobre, por ejemplo, él trajo unas etiquetas ya puestas sobre cómo era su mujer, según las cuales él tenía que separarse ya, venía a pedirme ayuda para divorciarse, prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, el ver cómo cuando yo he visto a la mujer, yo hablo de cómo la veo, o sea, solo transmito en el tono en que hablo, él nota que yo ya he visto otra cosa, ¿no? Y entonces me hace gracia porque el otro día, con lo cual él ha frenado todas las consecuencias que él sacaba de su forma de verlo, ¿no? Y entonces me dice al marcharse, le salió una sonrisa por primera vez así simpática, simpática, ¿sí? Y me dijo, ¿pero cómo lo hacéis vosotros? Dijo, porque claro, él ve que yo no tomo notas, que no, yo no estoy en una mesa, no tengo una mesa, no tengo un ordenador, no tengo unos papeles, es como una conversación. Y entonces dice, pero ¿cómo lo haces para poder acordarte de tantas cosas que nosotros, y conectar tanto? Y ahora tendrás a un siguiente paciente y te vas a acordar y no vas a tener que tomar notas. ¿Esto cómo se hace? Y esto es una cosa que muchas veces la gente te lo dice, sobre todo a medida que vas siendo mayor, ¿no? Quiero decir que ya lo haces más suelto. Sí, fíjate que una charla que también pensé en prepararme, pero bueno, lo dejo porque me pareció, digo, "Buah, tiene que ser chulísimo esto". Pero tampoco sé si hay fuente. Ahí estuve buceando preguntándole a ChatGPT qué habría por ahí, si hay cosas. Bueno, a raíz de que le escuché a Arzuaga un comentario que dice, en el Paleolítico había una literatura oral, lógicamente, dice, mejor que la de los premios Nobel. Lo mismo que las pinturas de Atapuerca son como la Capilla Sixtina. Claro, transmisión oral sí. Eso es. Y pensaba yo, joder, qué chulo sería poder estudiar, poder ver cómo, porque bueno, sí hay tradiciones orales, todavía hay culturas que son orales, ¿no?, que se transmiten. ¿Cómo son esos cerebros? ¿Cómo son esos cerebros y cómo ha cambiado la escritura, por ejemplo, nuestro cerebro? Porque todo lo social, lo emocional, todo lo relacionado con la cognición social en una cultura oral tiene que ser, no sé, deben de ser terapeutas todos. Deben de tener un coco y para acordarse, llevar todo en la cabeza, que el hijo tal, le pasó no sé cuánto, no sé qué. En fin, le estuve preguntando a ChatGPT así y súper, súper chulo. Sí, me pareció que había tema ahí. Sí, igual a otra. Sí, sí. Porque al final la terapia de grupo es como hacer tradición oral. Una dosis de esto que hacemos, un poco. Pues hablando de esto, debíamos de ver la posibilidad
de crear una especie de página web o algo así del grupo, ¿no? Claro. Donde pudiéramos Ya. dejar algún comentario, algún escrito, algunas reflexiones de algunas cosas, o un libro, por ejemplo, blog. pues lees un libro y haces un comentario de una página, colgarlo en esa página web, que Pues, a pues eso con hacer un una blog, ¿no? flexibilidad Sería, más Mm. que el WhatsApp. Ahora hay una Mm. plataforma que la usan pues la gente que hace esto, ¿no? Que tiene grupos que discuten cosas y tal, o que tienen así ideas más novedosas. Y esto se llama Substack, es una plataforma que es como que tú ahí vas publicando, puedes cobrar luego por ello o no, pero Pablo Malo, por ejemplo, Pablo es un poco al que yo Este tiene un montón de cosas, hace este Pablo Malo, ¿no? hace de todo, este tiene un montón. Tremendo. Mm. Y entre otras cosas hace eso, tiene un Substack de estos y él va escribiendo ahí, y lo bueno es que ahí es donde se mete muchísima gente de todo el mundo para buscar, seguirte ahí y ver lo que tú escribes y tal, y sería fácil. No conocía yo esto. ¿Y cómo se Substack, escribe sí, esto? sí. Substack. Yo sigo Pero esto del Pablo Malo, ¿eh? Yo me ha llamado la atención y sigo esto. te escribo ahí, Sí, sí. en el chat, Substack. Substack. Mm. Ah, perdona, que no lo había visto. A ver, Mm. vale, luego Sí, lo lo has veo, luego puesto. lo veo. Substack. Claro, la verdad SVSTACK. Ah, eso muy es. bien. Que claro, este año estaría bien poder sacar un poco de ganas y hacer llegar esto un poco, ¿no? Porque yo sí creo que va teniendo un valor, yo qué sé, aquí cada uno tenemos nuestro nivel, no somos todos José Enrique. No, claro. Hombre, bueno, Hombre, tampoco aquí. Yo tengo una gran admiración por toda lo que contaba ahora mismo Neri, toda esa capacidad clínica de retener, de llevar a la gente de esto, todas las técnicas de psicoterapia y todo esto, y bueno, es una gran admiración por la labor que hacéis, tremenda. Pero bueno, Mm. yo cuando acabé la carrera quise ser psiquiatra y por un hecho lamentable pues no lo fui, pero mira, me hubiera gustado, sí. ahora te saco. En Granada, que estudié la carrera, estuve trabajando en el psiquiátrico, en el antiguo que había, que estaba por la carretera de Málaga saliendo de Granada, y estuve allí de interno unos meses, sí, sí. Hasta que una esquizofrénica catatónica llamada Encarnita me convenció de que no era ese mi camino. ah, Me pegó un mordisco en una mano que casi me arranca media mano. No había forma de separarle la boca a esa mujer impresionante. Qué bueno. Oye, ahora que estamos asociando libremente, que da tanto gusto, esto es una cosa que nos permitimos en la formación como psicoanalistas, es la asociación libre, donde eso da Claro, muchísimo gusto, tener un oficio donde te permites esto y donde te interesas por ver esto en los pacientes. Claro, es que es fascinante, ¿no? Y estuve en un congreso de la Asociación de Psicólogos Clínicos de España, que son la gente que han hecho el PIR y que han tenido una formación ya para ser PIR y todo esto. Bueno, y entonces me quedé bastante aterrorizada del tipo de presentaciones que hacían, ¿eh? Era muy aburrido, muy aburrido. O sea, era todo, pues esto, por ejemplo, pues una de Belviche explicando doy el fe. servicio para el trastorno obsesivo compulsivo, los TOC, ¿no? Por ejemplo. Y tal. Bueno, y entonces, cuando me tocó hablar a mí, que hablaba de otra cosa, ahora no voy a liarme en todo de qué se trataba, pero me salió me salió que explicar una anécdota de cuando había entrado una paciente que había pasado por el servicio de Belviche, una chica joven,
que había pasado por el servicio de biche y luego venía a mi consulta por otra razón, lo que fuera, y entonces supongo que porque no le habían solucionado lo que le pasaba, claro. Y me dijo, y para entrar se presentó diciéndome, hola, yo soy un TOC. Me dijo, yo soy un TOC. Y entonces, claro, yo le dije, yo pensaba que eras Ana, ¿no? O sea, solo con esta entrada ya vio que estaba en otro sitio, ¿no? Y claro, en otro planeta, en otro nicho ecológico. En otro nicho ecológico, exactamente. Y solo con esto fue realmente una apertura fantástica a partir de ahí para que ella solo con esto captó que estaba en otro sitio, ¿no? Que podía abrir, y que podía a partir de ahí decir muchas otras cosas. Bueno, es que, a ver, yo, claro, como estoy con el estar en el sistema y en el ámbito médico, claro, a veces te piden esto y a los residentes se les forma, y más en el clinic, y se les forma muy así, ¿no? Aquí en Tarragona tienen al clinic como la meca y, claro, yo que tengo esta visión más abierta, de filosófica, de esta, yo que sé, transpersonal, de todo, te quedas con una sensación de que hay una pobreza epistemológica total, ¿no? Dices, uff, y luego te están machacando todo el día, pues eso, para que te tienes que poner el diagnóstico enseguida. No sé. Claro. Se potencia todo este tipo de pensamiento que es un poco alienante y empobrecedor. Pero esto es terrible, que la formación de los PIR es esta. Sí. Es que no, por ejemplo, lo mismo que me dijo a mí en mi época mi jefe de servicio de allí del clínico, que me dijo, lo tuyo, me parece que te estás dejando tentar por la literatura, pero bueno, esto a mí a lo que me llevó fue a decir, bueno, pues yo cambio de orientación, punto, me voy a donde me lo paso bien, ¿no? Ya está. Pero hay mucha gente que no, que piensa que si no sigue la rígida encuadre que les han dado, pues que no van a encontrar trabajo, ¿no? Sí. Pobres. Sí, por eso, bueno, hacer un poco ahí la batalla, ¿no? Cultural siempre está bien. Yo me tienen a mí como un bicho raro así, pero a la gente luego te dicen, pues mira qué interesante esto que me has dicho, ¿no? Pero sí, bueno. Claro, pero lo que creo es que ahora estamos en una época en que todo lo que se descubre desde la neurociencia viene a conectar con lo que estábamos haciendo nosotros intuitivamente en la clínica, o bueno, intuitivamente o siguiendo toda una tradición, digamos, ¿no? Desde Freud hasta ahora, ¿no? Pero que ahora ya no te pueden decir esto no es ciencia, porque esto es neurociencia aplicada. ¿No? Pero eso va a cambiar mucho, Neri. Fíjate, ya el otro día leí una cosa, que ya hay más ingenieros informáticos estudiando el cerebro humano que neurólogos y psiquiatras. Ya. Bueno. La revolución de la inteligencia. Sí. Muy bien, oye, yo me voy a ir. Sí, dejamos ahí. Ha estado muy bien, interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, Pedro. Muy bien, gracias. Ya no sé, hablaremos en el grupo a ver si alguien se anima para la siguiente. También pensábamos quizá organizar algo para quedar, pero no sé. Tenemos que hablar así por el grupo un poquito. Bueno, hablamos, a ver. Muy bien. Pues Enrique se viene a Granada fácilmente, ¿no? Yo, claro, tengo ahí una vila roja en Almuñécar que me quedó de mi tiempo ahí en Playa San Cristóbal. O sea que yo tengo hasta casa allí, o sea que no hay ningún problema. Vamos a intentar en primavera hacer algo, a ver si se anima la gente. Bueno, pues ya está. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Adiós.